Súbanse y sean bienvenidos a La Trajinera de Xochitl, un podcast de vigilantes de la memoria, en donde cada lunes echaremos chismecitos sobre historia, literatura o algún tema de la cultura pop. Mi nombre es Laura y junto a Dani y a Janet, en el episodio de hoy vamos a hablar de Sabine Spielrein, una psicoanalista pionera. ¡Hola! Hola. Al fin sabemos el tema. Chan, 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 estábamos en Fue ascuas. todo un misterio. Sí, no les había comunicado el tema de esta sesión. No, ahora sí estamos en ceros. Sí, totalmente. En cero total. Pero estoy ansiosa por lo mismo. Sorpréndenos. Claro que sí. Sorpréndeme. Muy bien. Bueno, cuando escuchamos hablar sobre el psicoanálisis, pensamos indiscutiblemente en figuras como Sigmund Freud o Carl Jung, quizás en Alfred Adler o Erich Fromm, pero ¿acaso les suenan nombres como Lou Andrea Salomé, Germaine Hook Helmont, Melanie Klein o Sabine Spielrein? Me imagino que no. Y es que, como ocurría en todas las demás disciplinas humanas, los que tenían más oportunidades para cultivar las ciencias y desarrollarse profesionalmente en ellas eran los hombres. Simultáneamente, la propia historia se encargó de borrar los rastros de las aportaciones de mujeres en los diferentes campos de estudios. Tal es el caso del psicoanálisis. Esta rama de la psicología se conformó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, encabezada por el ya mencionado Sigmund Freud. Asimismo, este nuevo espacio en el estudio de la psiquis humana fue un ambiente que le dio cabida a varias mujeres, las cuales hicieron aportaciones teóricas muy enriquecedoras, justo como Sabina Spielrein, una de las pioneras en este campo. ¿Y por qué es tan interesante el caso de Sabina en particular? Bueno, la lista es larga. No solo se relacionó con este método psicológico como terapeuta y teórica, sino también como paciente. Además, que su trayectoria profesional y personal, guiño, guiño, estuvieron muy ligadas a las dos grandes figuras del psicoanálisis, Jung y Freud. En este episodio, no solo vamos a aprender un poco más de una figura olvidada, pero muy influyente en la historia del psicoanálisis, sino también se van a llevar un poco de chismecito histórico, que sabemos que les encanta. Y bueno, ¿qué opinan del tema de hoy, ya que escucharon un poquito una introducción? Estoy emocionada. Bueno, no sé si tienen alguna noción sobre el psicoanálisis, sobre Sabine Spielrein, sobre Freud, sobre Carl Jung, sobre... Pues sobre Freud que pinches teorías bien locas, ¿no? O sí, Freud son teorías locas. Algo interesante de más con Freud y de Jung es que ya no solo se ocupan sus textos para el psicoanálisis, también ya se ocupan para otras cosas. Para ver mitos, para ver cosas de Sí, creo que ya arte. ahorita en el psicoanálisis ya no es tan, sí, ya no está tan en uso, según yo, entre los psicólogos, no sé, tal vez me lo estoy inventando, pero como que ya la reputación del psicoanálisis ha Ujú. decaído. No sé si estoy en lo correcto, ahí me corregirán. Pero sí, me gusta este tema donde es que hay tantas mujeres científicas que han hecho aportaciones muy, muy buenas en los campos de, pues, de la ciencia que a ellas se dedican y que han sido silenciadas, o sea, que les roban sus trabajos y solo por el hecho de que son mujeres. Ujú. Y es muy lamentable. Me da coraje. Ay, sí, da coraje. Es como pinche coraje que traigo agarrado desde que a Sí. Marie Curie le iban a quitar su segundo Nobel. Ah, no, eso no me lo sabía. ¿Qué? Sí, si quieren un día podemos hablar bien de Marie Curie, pero por lo que, o sea, había escuchado, su primer Nobel, pues se lo dieron a ella y a su marido, y el segundo, su marido, pues ya había fallecido, y ella como que en ese momento tenía un affair con otro científico, y como que a la gente y a la comunidad científica no le gustó y no le querían dar. No sé si se lo negaron o si se lo iban a negar, eso sí no me acuerdo muy bien, por su vida personal, o sea, nada más por eso. O sea, qué verga. No mames.
Sí, ¿cuántos hombres no han tenido affairs con otras mujeres o con otras personas fuera del matrimonio y no se las ha hecho de a pedo? Ah, no, pero una mujer que literal ni siquiera estaba engañando a su esposo y era viuda, ¿no? O sea, tenía un affair con un hombre casado y ella era la del problema. Ay, hombres siendo hombres. Es que regresa la figura del ángel del hogar que ya vimos. Ay, sí, maldita sea con la figura del ángel del hogar, ¿no? Y aquí lo vamos a ver cabrón. También yo creo que eventualmente va a salir como el pedo de las familias disfuncionales. Una vez Dani me mandó un meme que decía así, como en Spy Family es una familia falsa, pero es una familia más funcional que la tuya. ¡Ah! ¿Qué? Y sí, Ay, no. Justo en los family issues. No mames. En los Family Issues, no. Ay, sí, este episodio va a estar lleno de mommy y daddy issues, así que agárrense a la silla, a la mesa, donde puedan. Ah, y bueno, ahorita les iba a decir que a lo mejor no pueden darnos mucho como contexto sobre el psicoanálisis o sobre Sabina o sobre alguno de estos psicoanalistas, pero yo creo que sí nos van a poder dar mucho contexto histórico porque, o sea, la Sabina vive cuando la Rusia zarista se convierte en la Unión Soviética, cuando está la Segunda Guerra Mundial, Oh. hay un montón de cambios sociales y ella los vive, entonces yo creo que ustedes como que nos pueden como que ampliar un poquito ese panorama. y Ok. aparte era judía. Y aparte era judía, Ajá. exactamente. Oh. Chale. Sí. Así que bueno, ¿están listas? ¿Están preparadas? Chimón. Claro que sí. Bueno, en este episodio voy a tener que hacer un disclaimer. La vida de Sabina no fue nada fácil. Sufrió mucho a lo largo de su historia, tanto por su contexto histórico como por su vida personal, y por lo mismo batalló con muchas cosas a nivel emocional y psicológico. En los anteriores episodios de La Trajinera de Xochitl intentamos abordar los temas con humor para que quien nos esté escuchando pueda pasar un buen rato y aprender de forma entretenida. Sin embargo, en este caso, procuraré abordar con respeto las experiencias complejas que vivió Sabina Spielrein. Cabe mencionar que en este episodio abordaremos temas de salud mental, los cuales podrían resultar incómodos para algunas audiencias, por lo que si son susceptibles a temas sensibles, les recomendamos que no escuchen este episodio. Perdonen, me muero. Así que, sin nada No más que mueras. agregar, comencemos. No, no me muero. Sabina dice, no, no vas a ventilar mis trapitos sucios, muere. Ajá, sí. Bueno, Sabina Nikolayeva Spielrein nació el 7 de noviembre de 1885. Que fun fact, ella era escorpio y créanme que se nota. Bueno, nació en la ciudad ¿Y rusa. por qué se nota? Ay, porque tuvo una vida, o sea, perdónenme, revisé su carta astral antes de hacer el episodio, mientras estaba investigando sobre ella, y creo que tenía Sol y Luna en Escorpio. Y digo que se nota porque, bueno, ahorita vamos a ver, pero pues, o sea, vivió una vida muy complicada y digamos que Escorpio, como en la astrología, representa lo prohibido, lo que es tabú. Y ella ha experimentado como que todo eso a lo largo de su vida, sobre todo el tabú sexual y los traumas familiares, y entonces ella es como que la encarnación de todo eso. Entonces por eso digo que se nota. Pobrecita. Bueno, nació en la ciudad de Rostov, Rusia, en el seno de una familia acomodada de origen judío. Y es lo que decíamos hace rato. Finales del siglo XIX, mujer, judía y rusa. Pobrecita. Y pues agárrense porque pues ya nos podremos imaginar que ya de por sí su contexto histórico es culero y es difícil. Bueno, su padre era un comerciante adinerado, mientras que su madre estudió y ejerció la carrera de odontología. Aparte de sus padres, Sabina vivió su juventud junto a sus 4 hermanos menores. A primera vista, podríamos pensar que Sabina tuvo una infancia feliz, rodeada por los privilegios que el estatus económico de su núcleo le proveía. Pero ese no es el caso.
Si bien, por un lado estuvo rodeada de opulencia, con viajes a San Petersburgo y a París, por el otro, la educación que recibió en casa estuvo llena de agresiones físicas y emocionales por parte de sus progenitores. El carácter de su padre, Nikolai, era muy colérico y se tiene registros que la golpeaba a ella y a sus hermanos, además que los chantajeaba con la idea de suicidarse cuando estos lo confrontaban o no hacían lo que él les pedía. Asimismo, Cochino. su madre Eva se mostraba en ocasiones indiferente a las reacciones violentas de su marido y en otras ella misma se comportaba agresivamente. Además, se dice que ella procuró que la educación básica de Sabina no tuviera ningún tipo de contenido sexual ni de reproductivo, al grado de cambiar el plan de estudios del gymnasium, que era lo equivalente a la secundaria, donde ella estudiaba. Aunado a esto, la educación de Sabina fue muy religiosa, al grado que, de niña, ella hablaba con Dios, hasta que en una ocasión dicen que él le contestó en alemán, o bueno, ella dice que Dios le contestó en alemán. Bueno, si bien Sabina vivió un infierno en su propio hogar, por otro lado, tuvo la oportunidad de recibir una educación escolar, gracias a su posición socioeconómica y al apoyo de sus padres. De pequeña estuvo en un jardín de niños con un enfoque pedagógico muy innovador para su época. En el ya mencionado gymnasium era una alumna sobresaliente, en parte porque era una estudiante muy curiosa y muy inteligente, pero también porque su padre se lo exigía. De hecho, hay como que testimonios en donde dicen que ella como que no le gustaba la escuela porque sus maestros le parecían muy estúpidos del grado de inteligencia que ella tenía. Ah, la verga. Sí. Su formación en casa también contuvo el estudio de la música y los idiomas. Tomó clases de canto y piano. Llegó a aprender varios idiomas, como el alemán, el francés, el inglés, latín y hasta hebreo bíblico. Y se preguntarán, ajá, ¿y por qué nos cuentas todo esto? Bueno, me gustaría que entráramos un poco en contexto sobre la infancia que tuvo esta mujer y el lugar de donde proviene, porque de hecho el mismo psicoanálisis señala cómo inconscientemente vamos buscando los patrones que conocimos en nuestra infancia. Además, podemos imaginar el nivel de presión del cual ella estuvo sometida y a todas las actividades diarias que tenía que realizar. Aunado a todo este esfuerzo intelectual, también estaba la violencia intrafamiliar. Estos dos elementos fungieron como un caldo de cultivo para dañar la salud psicológica de Sabina, la cual, desde una edad muy temprana, comenzó a sufrir de alucinaciones auditivas y visuales que la aterraban. Toda la agresión que vivió en sus años formativos se tradujo en reacciones insanas de Sabina al momento de pues impactar o enfrentarse a las situaciones que la aterrorizaban. Desde que tenía 4 años, se impedía a sí misma evacuar, y de más grande, no podía sentarse a comer a la mesa ni ver a otras personas alimentarse porque le traían a su mente el acto de defecar. Además, desarrolló una sexualidad muy precoz, sintiendo excitación sexual cada que recibía alguna agresión física por parte de su padre, y masturbándose constantemente para poder liberar esa presión. Y bueno, es muy curioso cómo su mamá quiso evitar como que toda esta educación sexual y reproductiva y cómo al final Sabina pues desarrolló como esta relación obsesiva con esa parte. Qué triste. Bueno, su estado emocional y psicológico empeoró cuando su hermana, Emily, falleció a los 6 años de tifus. Sabina tenía 16 años y también tenía una relación muy cercana con ella, y entró en una severa depresión que se manifestaba con síntomas de despersonalización. Por ello, la internaron en un psiquiátrico, en el cual la diagnosticaron con histeria y fue tratada con terapia de electrochoques, lo cual, como podrán imaginar, en lugar de ayudarla, agravó su situación. Pero no fue hasta que cumplió los 18 años que la ingresaron en el hospital psiquiátrico de Zurich. Voy a intentar pronunciarlo. Burgoslin, no sé muy bien cómo se pronuncia. Discúlpeme, voy a ver si lo podemos poner en YouTube para que se vea cómo se escribe. Bueno, aquí quería hacer una pausa para preguntarles qué tal, qué opinan, qué hasta ahorita, qué sienten, cómo va la cosa. Está de la verga, pobrecita. Es lo único que puedo decir. Sí. Ay, Dios. ¿Y vas a decirnos qué era la histeria? Buena pregunta. Y yo, no tengo información sobre qué era la histeria. A ver, Wikipedia, sálvanos de esto. No me gusta hacer esto, pero...
Si no mal Era una recuerdo, la enfermedad. histeria se le atribuía solo a las mujeres. Ajá. Y Ujú. decían que era por falta de Y de sexo o algo hecho, así. tengo entendido que a partir de esto, ajá, fue cuando se crearon los primeros consoladores Ah, para curar la A eso histeria. no sí. lo sabía. A ver, dice, Es- enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales que pueden ir acompañados de convulsiones, parálisis y sofocaciones. Estado de intensa excitación nerviosa, provocado por una circunstancia o una situación anómala, en el que se producen reacciones exageradas y que hace que la persona que lo padece muestre sus actitudes afectivas llorando o gritando. Pero creo que ese ya es como un término más Chale. científico, ¿no? O Ujú. sea, tal cual, más objetivo, no sé cómo Más decirlo. moderno. Ah, sí. Tengo entendido que ya para esos años era como una manifestación de esos deseos reprimidos que tenían. Ujú. Mm. Y pues ya, también está eso, lo de los consoladores. Eso de los Y por eso las consoladores, mujeres son ajá. histéricas. Ajá, sí, sí sé Sí que que. por eso decían, ay, eres una histérica, te falta tener sexo. Dato curioso, fun fact. Ujú. ¿Y tú de K? Ajá. De hecho, creo que hay una película respecto a ese tema. No sé si la vimos juntas, Dani, que es sobre un No, psiquiatra que como que crea el consolador, justamente porque dice así como, ay, qué incómodo. Mm. no, yo no la he visto. Ok, bueno, sí hay una película, yo creo que alguna vez la vi, la voy a buscar y podemos hablar de ella como en otro episodio. Va, va, va. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, en estos, Pero a ver, cuéntanos qué pasó con ella. claro que sí. Bueno, ya llegamos como a su punto de quiebre emocional. Y Ujú. ahorita vamos a ver cómo es que va a salir de ahí, si es que sale. No, no es cierto, si sale. Bueno, en este hospital, Spellrein pasaría un año. Aquí es donde la historia de Sabina se conecta con la de Carl Gustav Jung, el cual en ese entonces tenía 29 años y Sabina era su primer paciente. Cuando llegó al hospital, en su historial clínico, Young señaló que presentaba episodios compulsivos de risa y llanto, tics nerviosos y reacciones como sacar la lengua cada que alguien se aproximaba para tocarla. Que de hecho creo que es lo que acabamos de ver en la definición de histeria que revisamos rápido, que era esto de como que reaccionar con risas y llanto, ¿no? Entonces, bueno. Mm. Y Ujú. en la nota que él escribe, la noche que dice, el paciente se ríe y llora de una manera compulsiva y extrañamente mezclada. Masas de tics, cabeza giratoria, saca la lengua, piernas crispadas. Se queja de un terrible dolor de cabeza, diciendo que no estaba enojada, solo molesta, en el hotel, que no soportaba a la gente ni al ruido. Ok, existe información de este periodo de la vida de Sabina gracias a los documentos que se conservaron de su historial clínico a manos de Carl Jung. Con ellos podemos saber que Sabina fue una paciente muy difícil de tratar. Los primeros días tuvo un comportamiento muy hostil con los médicos y enfermeras del lugar. Se mostraba rebelde a seguir con las indicaciones y hasta llegaba a portarse mal a propósito para que la castigaran. Si bien Ah, sabemos no que mames. Spinrain venía de un hogar donde la relación con sus padres estaba cimentada por la violencia, es entendible que por un lado deseara reexperimentar ese sentimiento conocido y al mismo tiempo tuviera miedo de volver a sentirlo. Por lo mismo, poco a poco dejó la hostilidad con la que había llegado al hospital al verse en un lugar seguro y libre de abuso. Además de su comportamiento conflictivo, ella misma se negaba a tratarse y a recuperarse de sus afecciones. No obstante, la conducta de Sabina cambió totalmente conforme empezó a acercarse emocionalmente a Carl Jung. A esto se le conoce en el psicoanálisis como transferencia. Y por lo que entendí, que ahí perdonen que no estudio psicología, este fenómeno se trata de trasladar un sentimiento vivido en la infancia a la actualidad. En este caso, Sabina proyectó sus sentimientos, necesidades inconclusas y cariño por su padre a su doctor, que pues es Gustav Jung. Algo curioso es que no era la primera vez que a ella le sucedía algo así, ya que, según le advirtió la madre de la paciente a Young, Sabina ya había experimentado esto con su tío y dos doctores más en la clínica anterior, solo que pues ellos la habían rechazado y ella en esta transferencia pues había recibido como este rechazo, ¿no?
Y bueno, el problema aquí es que no solo Sabina había hecho una transferencia con Gustav Jung para revivir una relación conflictiva con alguno de sus progenitores, sino que Carl Jung también sufrió esta transferencia, que creo que se le llama así como una cotransferencia. Ahorita no me acuerdo bien del término cuando es mutuo. Pero de ahí que ellos empezaran a encariñarse mutuamente. De hecho, en una carta que se conservó en el hospital, donde se gestó esta historia de amor poco saludable entre ellos, Sabina le escribiría a su madre. Recientemente, Yonga, que así le decía, Yonga, como de cariño, terminó su trabajo que tanto revuelo causó, el significado del padre en el destino del individuo, en el que muestra que la elección del objeto futuro, amor, está determinada en las primeras relaciones del niño con sus padres. Que yo lo amo está tan firmemente determinado como que él me ama. Él es para mí un padre y yo una madre para él. O, más precisamente, la mujer que ha hecho de primera sustituta de la madre. Su madre enfermó de histeria cuando él tenía 2 años. Y se encariñó tanto con la mujer sustituta que cuando ella estaba ausente la veía en alucinaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué se enamoró de su esposa? No lo sé. Digamos que su esposa no es completamente satisfactorio para él. Y ahora se ha enamorado de mí, una histérica. Y me enamoré de un psicópata. Y es necesario explicar por qué. Nunca he visto a mi padre como alguien normal. Su loco esfuerzo por conocerse a sí mismo se expresa mejor en Jung, para quien su actividad científica es más importante que cualquier cosa en el mundo. Un carácter dinámico desigual junto con la sensibilidad altamente desarrollada, una necesidad de sufrir y ser compasivo ad magnum. Si tan solo pudieras esconderte en la habitación de al lado y escuchar lo preocupado que está por mí y mi destino, entonces comienza a reprocharse sin cesar sus sentimientos, por ejemplo, que soy algo sagrado para él, que está listo para pedir perdón, etcétera. Recuerda cómo mi querido papá se está disculpando contigo exactamente de la misma manera. Sufrió muchas noches pensando en mí, se sintió responsable de mi destino. Ay, Dios mío, los daddy issues, no. Sí, no mames. Ay, no. Y es que está muy, muy, muy culero porque en uno de los artículos que leí hablaban de cómo, pues si bien la relación de Sabina con su papá era pues muy culera porque su papá pues llegaba a golpearla físicamente y a humillarla físicamente, ella como que buscaba relacionarse así con el hombre o con los hombres, o bueno, en este caso con el hombre con el que pues tenía esta transferencia, que es el caso de Young. Y de hecho que en algún momento le puso así, le dijo así como, no quiero que me hagas cosas de las cuales yo me sienta mal, así que su amor como que llegaba a ser muy, muy masoquista en el lado de que pues a ella la lastimaran. Ok. Y pues es muy feo porque por un lado, o sea, su papá la trataba horrible y de hecho narra que una vez, o sea, ya ella teniendo como 15 años, su papá la golpeó con las nalgas desnudas en frente de sus hermanos y que alguna vez la llevó a golpear en frente de sus hermanos y de los amigos de sus hermanos. Y entonces, o sea que eso obviamente era súper humillante para ella, pero cuando ella manifestaba que prefería estar lejos de sus papás o lejos de su papá porque su papá le hacía daño, él entraba como que en un estado de depresión y amenazaba con suicidarse. Y entonces ella se sentía muy culpable porque por un lado estar con su papá pues era horrible porque la golpeaba y se sentía muy mal y muy humillada, pero al mismo tiempo sentía como que esta excitación sexual cuando pasaban esas cosas. Pero por otro lado, si ella se quería alejar de su papá, pues sentía que lo iba a matar de la desesperación de dejarlo. Entonces, pues ella tenía como que esta culpa constante y pues qué feo, ¿no? Sí, oye, es que el nivel de manipulación que había ahí era horrible. Y es muy culero porque pues hay, o sea, como que podemos hablar de los papás que manipulan a sus hijos, tal vez no Ujú, al grado del que el papá de Sabina lo hacía con ella y con sus hermanos, pero en general sí son cosas que pasan, ¿no? ujú. No sé, Dani, ¿qué opinas al respecto? Creo que se estaba un poco callada. Es que quiero escuchar lo que vas a decir.
Ok, está perfecto, pero hasta ahorita todo bien. Sí. Ok. Bueno, también algo que se va a mencionar después, o creo que menciono después, es de que si bien la relación de Sabina con con sus papás es así, y esa es la forma en la que ella pues tiene para relacionarse con los demás, llega a ser también muy agresiva con los del hospital, y de hecho también se habla de que, o sea, también su mamá luego era muy agresiva con ellas, pero cuando su mamá llegaba como que a reprenderla, ella hacía lo mismo que hacía su papá y también amenazaba con suicidarse. De hecho, se supone que tuvo varios intentos de suicidio, y uno de los intentos que tuvo es que se metió a bañar en agua helada en invierno, y así Mm, con ropa súper delgadita se encerró como en el sótano de su casa para morirse de frío. Pero, ¿la mamá? No, esta ah, Sabina, o sea, como que su mamá No, la... Sabina. Es que me confundiste tantito con Ah, ok, eso. no, sí, o sea, Sabina como para castigar a su mamá. Ah, ok, ok. Ajá, la madre. sí, está heavy, chicas, está heavy. Sí, Muy bien. honestamente sí. Bueno, sí. En las diferentes fuentes que consulté información para este episodio tienen distintos enfoques sobre cómo ayudó el tratamiento que recibió Sabina a su mejoría, porque si tiene registro de que después de ser dada de alta en 1905 no tuvo necesidad de volver a ser internada nunca más en su vida. De lo que se tiene certeza es de que Sabina fue la primera paciente de Jung, y que éste en algún momento compartió en su correspondencia con Sigmund Freud información sobre su caso y le pidió algunos consejos. También se conoce que en ese entonces Carl Jung y Franz Ricklin estaban enfocados en la teoría de la asociación verbal, y según un artículo esto ayudó mucho a que Sabina pudiera recuperarse. De hecho se menciona que, otra vez repito, no tengo ni la menor idea de psicología, nada más de lo que investigué para este episodio, pero aparentemente por lo que entendí, como lo que estaba intentando hacer Carl Jung era, como ella era una paciente histérica y tenía como estos episodios de despersonalización, lo que intentaban era hacer como a través de esta asociación verbal, como fortalecer su ego, como ella estaba intentando como despersonalizarse, como que era de no, a ver, como que crea tu propia personalidad, y a raíz de ahí como ella irse curando. Y de hecho se supone que también cuando con esta teoría de las asociaciones verbales, en el momento en el que ella podía de esta manera como que expresar todos los abusos que vivió del parte de su papá, ahora en lugar de buscar como esta, como relaciones sadomasoquistas, o sea, de que le hicieran daño, ella podía como que manifestar esa rabia de que su papá la tratara así, que sus papás la trataran así, de una manera más sana. O sea, como que podía enojarse y podía expresarlo verbalmente, y ya no tenía esta necesidad pues de ser incluso culera con los demás y de ser narcisista con los demás, porque también llegó un punto en el que ella eh, como que se portaba mal para que le prestaran atención ahí en la clínica. Entonces, como que esto pues sí le ayudó mucho. Órale. Ujú. Que bueno, si quieren comentar algo más, no sé si ahorita quieran que hablemos bien como del periodo histórico en el cual pasó como que todo esto, pero bueno. Como dijimos anteriormente, Sabina estuvo de 1904 a 1905, un año, en el hospital, hasta que fue dada de alta por el doctor Eugene Bleuler. Libre, al fin, Sabina entra ese mismo año a la carrera de medicina, que era su ambición incluso mucho antes de ser hospitalizada. Mientras es estudiante, sigue siendo tratada por Carr y se integra como ayudante en el proyecto de asociación verbal junto a él y a Ricklin. Ella ya no como paciente, sino ahora como psiquiatra. Continuó sus estudios hasta que se gradúa como médico psiquiatra en 1911, con una tesis dirigida por el propio Bleuler, que se llama El contenido psicológico de un caso de esquizofrenia, el cual es el primer trabajo en el que se hace mención de la esquizofrenia, la cual se conocía antes con el nombre de demencia precoz. Entonces también como que esto marca un hito en la historia de la psicología.
Además Mm. de esto, en 1909 hubo un escándalo cuando se supo la relación amorosa entre Sabina y Carl. Resulta que Gustav estaba casado y de algún modo su esposa Ujú. terminó descubriendo la affair entre ellos dos. Y para poner fin al asunto, le escribió una carta a la madre de Sabina contándole todo. Como Ah, mencionamos antes, Eva, la madre de Sabina, le había dicho a Young de las anteriores veces en que su hija se había enamorado de sus médicos, pero en esas ocasiones anteriores ellos la habían rechazado. Debió de haber sido algo impactante para su madre enterarse de que el doctor de su hija se había aprovechado de su vulnerabilidad, porque en este caso él estaba advertido de que podría pasar, pero pues él no hizo nada para impedirlo y al contrario, pues él también pues se enamoró de ella y no puso ningún tipo de límite hacia ella. En este chisme hasta el propio Freud tiene metida su cuchara. Y es que, luego de que Jung y Eva Spielrein tuvieran un altercado en persona, Sabina le escribió una carta a Freud, básicamente para quejarse de Gustav y pedirle un consejo. Recordemos que Freud ya sabía de la existencia de Sabina Spielrein, ya que Jung le había mencionado en su correspondencia en alguna ocasión. Entonces, Freud en sus contestaciones a Sabina le recomienda que reprima sus deseos de estar con Carl Jung. Ya saben, ¿no? Como que tú eres una mujer loca, tú eres la histérica, tú eres la que fuiste la paciente, entonces tú reprímete, tú contente, ¿no? Y él no tiene la culpa, ¿no? De haber empezado una relación con una chica que era mínimo 10 años menor que él, que era su paciente, que estaba emocionalmente muy débil y pues que él tenía como que esta, ¿cómo se llama? Esta ventaja hacia ella. Y a sí. toda esta parte que John que estaba casado. Ujú. Y si como dice Sabina, que le escribió a su mamá, él realmente no se sentía tan cómodo, o sea, pues oye, pues se hubiera divorciado, ¿no? Pues ya pues cómo son luego, entonces, Ujú. no nos sorprende. No, no nos sorprende. Maldito Gustav Jung. Ok. Tal vez esta relación entre ellos no nació desde un ambiente sano, ya que ambos eran personas emocionalmente dañadas. Siendo sinceros, Sabina más que Gustav, y es de lo que ya hablábamos, ¿no? Que él como que tenía un poco más de privilegio en esa relación y pues sí se aprovechó de él. Lo que sí podemos admitir es que para Sabina representó un amor muy importante en su vida. Su mayor obsesión, luego de salir del hospital y estar estudiando medicina, era poder tener un hijo de Young. Y de hecho, Mm. esto es algo muy A interesante la porque madre. sí, ella quería tener un hijo de Young. Por un lado, digamos que, es que les iba a decir algo, pero se me cruzó otro pensamiento. Es que también en algún momento se supone que, aparte del historial clínico que se guardó de Sabina, o sea, todas las notas que hizo Carl Jung cuando ella estuvo hospitalizada, también se encontró el diario de Sabina cuando era estudiante de medicina y también están las correspondencias, las cartas de correspondencia entre Carl Jung y Freud, entre Sabina y Carl Jung y algunas también como de Sabina a su mamá y de ahí es donde se agarra como que toda esta información, ¿no? Y aparte pues de las cosas que se saben, porque como les había mencionado, se supone que todo esto explota y se hace un escándalo en 1909. Entonces, aparte de que la mamá de Sabina se entera y se arma todo este despapalle, Carl Jung tiene que renunciar a ese hospital, al cual no quiero volver a intentar mencionar su nombre porque está muy complicado, pero Ah, este, ese hospital. a ese No te hospital. compliques la vida. Sí, al hospital B, porque así es como empieza. Al Ah, final, ok. Carl Jung tiene que terminar como que renunciando. Sí, sí, sí. Y de hecho, él dice como, ok, sí tuvimos una affair, pero nunca hubo ningún encuentro sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que él siempre argumenta y, de hecho, se supone que, o sea, como tal, no se sabe si su relación amorosa como que tuvo este elemento sexual, pero en uno de los artículos leí que en esos diarios que se tienen de Sabina, como que ellos interpretan de que cuando se refiere a que hubo un como que encuentro sexual, ella utiliza la palabra poesía entre ellos. Entonces, pues no lo sabemos, los únicos que saben son ellos.
Lo que sabemos es que pues al final esa relación tuvo que terminar y que definitivamente a quien le dolió más fue a Sabina. Qué triste. Ok, bueno. ¿Y qué pasó con ella después? Pues lo seguiremos viendo. De ese rompimiento. De ese rompimiento tan doloroso. Todo se derrumbó dentro de mí. Dentro de mí. No obstante, luego de terminar las cosas con Carl Jung, sabemos que Sabina se casó en 1912 con un doctor ruso de ascendencia judía como ella, llamado Pavel Shelftel. Espero que así se pronuncie. En algunas fuentes dicen que fue un matrimonio por compromiso. No sabemos si llegó a amarlo. Lo que sí se conoce es que después de algunos años juntos se separaron y que ambos tuvieron 2 hijas, Renata y Eva, y que murió en 1937 de un infarto. Entonces, bueno, sabemos que sí se casó, pero algunos dicen que pues no amó a su marido. Pero nada más como ¿cómo se llama? Pues no sé, un dato curioso es que como mencionamos hace rato, la mayor obsesión que tenía Sabina era tener un hijo de Carl Jung, ¿no? Y como que podríamos pensar que por un lado es porque él le parecía como un hombre muy inteligente y muy admirable. De hecho, se supone que en una de las frases de su diario dice algo así como, ojalá fuera un ser humano tan sabio como mi Yonga. Es como, ay, morra, lo tienes bien idealizado. Sí. Y entonces podríamos... Me da mucha risa Sí, lo es del que Yonga. yo no puedo dejar de pensar en la otra vulgaridad. Perdón por mi mente sucia. Amiga, no manches, estoy pensando en eso y yo pensando en el Yenga. No, así estoy bien mal. Sí, estás muy mal. Oye, pero no te preocupes, no creo que nunca estés tan mal como Sabina al principio, así que no te preocupes. Ay, Dios. Pobre Sabina. Ay, sí. Entonces les decía que en parte yo creo que era porque lo admiraba tanto que le hubiera gustado como que su material genético y el material genético de su ídolo se mezclaran, pero por otro lado siento que lo que ella quería era estudiar a ese niño. Porque... ¿Qué? Sí, porque bueno, ella después... Ahora estoy pensando en una relación tipo Amy y Sheldon de The Big Bang Theory, de que nuestros niños eran unos genios. Sí, justamente eso estaba pensando. Oh, oye, Car, ¿por qué no dejaste a tu esposa y te casaste con Sabina? Bueno, sus razones debió de haber tenido ese compa. Pero es que se supone que Sabina escribió muchísimos ensayos. De hecho, si hay oportunidad, pues me gustaría como que hacer como el recuento de todas las cosas que escribió. Pero, aunque escribió de muchas cosas, al final su carrera se terminó asentando en la psicología infantil. Entonces, de hecho, parte de los estudios que hizo o de los ensayos que hizo, uno de ellos fue como analizando a su hija Renata. Y a ver, déjenme ver si puedo encontrar. Ok, ahora sí estoy pensando en The Big Bang digo. Theory. La mamá de Leonard. Ándale, que sí. se la pasa analizando a Leonard. Se llama La teoría de la gestación de Renatita. No, Renatita. Pero por otro lado podríamos pensar que a lo mejor no es lo más ético posible, porque de hecho en una clase de fonética y fonología, la maestra nos estaba hablando de algunos fonetistas que experimentaban con sus hijos para ver el desarrollo del lenguaje desde que son niños, pero que ella piensa de que es muy poco ético porque literal estás como que coartando la educación de tu hijo porque lo que estás haciendo es estudiándolo y él no te ha dado el consentimiento. De hecho, nos dio el caso de un niño llamado Nigel, que no me acuerdo, y me acordé mucho por lo de Bridgerton, por el Nigel de Bridgerton, que fue un niño así como que estudiado por su papá, pero que el papá ni siquiera como que ocultó su nombre cuando hizo el estudio, así dijo, sí, mi hijo Nigel, ni siquiera le cambió el nombre ni nada. Mames. Y cuando vi esto de la Renatita dije, oye, ¿por qué le hiciste lo mismo a tu hija, Sabina? ¿Qué pasa contigo? Entonces, a lo mejor esa es mi teoría de por qué Sabina quería un hijo de Carl, porque quería estudiarlo.
pero bueno. Luego de poner fin a su relación con Jung, Sabina tomó la decisión de mudarse a Viena, donde fue discípula de Sigmund Freud. Eso pues le ayudó mucho para seguir avanzando en su carrera pues como psicoanalista y también para poner un parteaguas y alejarse un poco de Jung, no solo personalmente, sino también como profesionalmente y hasta ideológicamente, en el sentido de que pues no sé si saben que al final Sigmund Freud y Carl Jung, si bien Se como que por un pelearon. tiempo estuvieron unidos, se pelearon, ¿Qué? ¿no? Yo no sabía ese Y les chisme. digo, ¿Cómo que se Yo no pelearon? me lo sé bien. sí, repito por tercera vez, no sé mucho de psicología, pero llega un punto en el que como que sus teorías difieren y se distancian. Y siento que lo que más le molestó a Sigmund Freud de las teorías de Carl Jung es esto de, o sea, no sé cuál es como que el título teórico exacto, pero es esto como de los arquetipos inconscientes. Creo que eso es lo que Sigmund Freud dijo. Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de no tiene razón, pendejo. No. Y, de hecho, por ahí también leí una anécdota en la que cuando Sabina presenta un artículo, que es el que vamos a hablar un poquito más a profundidad, que se llama La destrucción como origen del devenir, que ella lo presentó en esta asociación de psicoanálisis, del cual ella fue miembro en 1911, la primera vez, y no fue de las primeras mujeres, si quieren ahorita les doy el dato de quiénes fueron las primeras mujeres, pero pues sí fue de las mujeres que fueron incluidas, ¿no? Pero cuando ella da como que esta charla de este ensayo y las ideas que ahí postula, como que Freud no la apoya y como que le dice, no, es que esto está mal porque hay algunas cosas que como que están sustentadas en la teoría de Jung y que él dice, no, 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 o sea, como que más que decir que ella estaba mal, estaba atacando a Jung. Entonces llegó un punto en el que como que era más una pelea de egos masculinos. ¿Cuándo no? En efecto. ¿Cuándo no? Aquí tampoco se pueden escapar. Peleándose por ver quién es el más pendejo. Sí, Janet. En efecto. Ay, sí, malditos hombres. Ok. Digamos que en los trabajos de Sabina se vería cómo, de alguna forma, logra unir algunos de los puntos de ambos psicoanalistas que ellos tenían por separado. En 1912, Sabina escribe su ensayo, tal vez el más famoso o el que tendría mayores repercusiones en la teoría psicoanalítica, La destrucción como el origen del devenir, que es justamente el que les acabo de mencionar. En este trabajo es donde se nota más esta unión entre la teoría junguiana y la freudiana. No obstante, también muestra sus propias ideas originales, y las cuales posteriormente inspirarían a Freud con su teoría de la pulsión de muerte. En uno de los artículos que consulté, decían que Freud plagió a Spielrein, llevándose el crédito ante esta idea. No sé si decir propiamente que es un plagio, porque no tuve la oportunidad de revisar bien de qué se trata la pulsión de muerte antes de hacer el episodio, y aparte me parece como una aseveración muy como amarillista de Freud plagió a Sabina Spielrein, ¿no? Pero solo digamos que se inspiró en ella para hacer la pulsión de muerte, ¿no? Muy bien, ahora me gustaría que habláramos un poquito de este ensayo que se llama La destrucción como origen del devenir. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo y probablemente no les interesen a los que estén escuchando esto, pero pues yo fui a una feria de libro hace como un mes y me encontré ese libro y dije, pues suena vergas, lo voy a comprar. No sabía de qué se trataba de psicoanálisis y lo empecé a leer y, Dios mío, de mi vida me hizo mucho sentido muchas de las cosas que decía ahí y me llamó la atención y por eso es que estamos hablando de eso ahorita. Así que, azares del destino, no lo sé. Pero bueno, este libro, como les decíamos, o bueno, como les decía, tiene mucha importancia porque aquí Sabina empieza a hablar sobre lo que es parecido a la pulsión de muerte, pero que ella hablaría de que como que el ser humano
tiene un instinto, o sea, este Freud habla del instinto de el principio del placer, que creo que hay un libro que se llama Más allá del principio del placer, y no sé si tenga que ver con el principio del placer de este José Emilio Pacheco, pero bueno, esa es otra historia, en la cual habla de Lo que dudo pues el mucho. humano, ¿mande? Lo dudo mucho. Ah, yo creo que sí, porque el principio de placer pues es eso, ¿no? Un niño con sus deseos como que como que el despertar de su como que sexualidad masculina precoz adolescente. Así que a mí sí me sonaría que de ahí viene el principio de placer de José Emilio Pacheco. Pero bueno, repito, esa es otra historia. Pero se supone que ahí Freud habla de que el ser humano, que el instinto que tiene de supervivencia siempre como satisfacer sus deseos, ¿no? Y Sabina dice, sí, o sea, sí pasa, así sí es lo que los humanos quieren, pero al mismo tiempo también el ser humano tiene como que un instinto de destrucción innato. Entonces te preguntas, ¿por qué hay este instinto de destrucción en el ser humano cuando se supone que para sobrevivir quieres alejarte del dolor e incluso lo que quieres es como saciar tus necesidades y a partir de ahí sentir placer? Y entonces lo que Sabina dice Ujú. es de que probablemente, y bueno, se supone que parte de que la parte de nosotros que nos hace querer ir al placer, y es lo que dice Freud, por lo que entendí, es la parte del ego, del yo soy, ¿no? Del ego. Pero ella dice que probablemente hay como algo más allá del ego y atrás del ego, que es lo que nos hace tener este instinto de destrucción y que incluso ya llega a decir de que tenemos como que estas necesidades que van más allá de nuestro ego y de que ya nuestro ego es lo que interpreta si nos da placer o nos da displacer, ¿no? O sea, como que hay algo que te dice, tengo la necesidad de comerme un chocolate, ¿no? Y tú ya eliges si, ay, qué rico, es que me gusta el chocolate, o, oh no, soy alérgico al chocolate, voy a ir al hospital. O sea, es un ejemplo Ok. muy burdo y muy pendejo, pero así es como lo podríamos entender, ¿no? Y de hecho, me Ok. hizo mucho sentido cuando empecé a leer como que la biografía de Sabina, porque llega un punto en el cual ella habla que también como que este instinto reproductivo no solamente nace de la necesidad pues de reproducción, o sea, de crear un nuevo ser, sino ya también parte de que como que en este instinto de reproducción y de crear otro ser nuevo, también está este instinto de destrucción, porque al final si tú llegas a dar un hijo, este hijo va a ser en algún momento más fuerte que tú y va a llegar a desplazarte y como tal eso sería llegar a destruirte. Y también habla un poco de las células de pues de la reproducción, que sería pues el ovario y el espermatozoide, que llega un punto que para hacer a un bebé y hacer el feto, pues tienen que destruirse y para fusionarse. Entonces que como que hay esta necesidad innata de siempre estar en constante destrucción, pero al mismo tiempo nuestro ego dice, a ver, espérate, yo no quiero destruirme porque si me destruyo yo no soy nada, entonces que estamos siempre en esta constante necesidad de destrucción, pero al mismo tiempo nuestro ego dice, no me quiero destruir, ¿no? Y que también es así, pues, con los instintos de reproducción. Pero bueno, a lo que iba es de que, pues, me hace mucho sentido porque también en algún momento ella habla de la defecación, de que se supone que también el defecar es como el soltar algo y el dejar ir y también tiene que ver con la destrucción y entonces súper lo relacioné a todas las pobrecitas cosas que ella vivió cuando estaba chiquita con esto de que ella no quería defecar y todo esto, ¿no? Pero bueno, la Mm, cosa es que de eso habla, básicamente como muy como reducidamente en la destrucción como origen del devenir y lo que retoma de la teoría freudiana es esto de el ego y del principio del placer y lo que toma de la teoría junguiana de Jung es justamente esto un poco de el inconsciente colectivo, o sea, ese no es el término, pero básicamente esa es la idea. Y Sí, también Jung se iba ella más a está los sueños y todo eso. Ajá. Bueno, más que los sueños, es como de cómo al final los seres humanos como que tenemos como si estuviéramos conectados a una red donde están almacenados todos los conceptos abstractos
de la humanidad. O sea, y de hecho ahí vienen los arquetipos mitológicos y cómo los seres humanos como que plasmaron estos arquetipos en la mitología y por eso es de que como que esos arquetipos están en nosotros y están como en la memoria colectiva y como que al momento de comunicarnos con los demás, como que o al momento de crear nuestro ego y nuestro yo, como que estamos retomando y partiendo como en la psiquis de esos arquetipos. Eso es un poquito como lo que, no sé si es exactamente lo que dice Jung, pero se relaciona a lo que dice Sabina en La destrucción como origen del devenir y de hecho se relaciona a lo que luego escribirían en El hombre de las mil caras, que es justamente como que esto del monolito El de la héroe de las mil aflicción. caras. Sí, el héroe de las mil caras. Ajá. Que también podemos hacer un episodio sobre eso. Ah, no, sí, pero yo decía porque Jung se va también, estudia mucho los sueños, o sea, ese era el Ah, ok. comentario. Ah, ok, ok. Ok, sí, lo de los sueños creo que no lo habla mucho aquí Sabina. No, bueno, no lo retoma mucho, pero sí, o sea, sí te, como que sí te creo. Que tenga que ver con los sueños, ¿no? Como este Freud tiene mucho que ver con la hipnosis, ¿no? Ujú. Mm, ujú. Ujú. Muy bien. Bueno, eso es básicamente lo que dice este ensayo, que es de los más importantes, o si no la contribución más importante de Sabina. Y o sea, nada más tantito, ella se graduó en 1911. Esto lo escribió en 1912. O sea, su artículo más importante fue un año después de graduarse de medicina. Nomás mucho, mucho ojo con esto. O sea, No mames, y yo sí, Y no puedo nosotros sin ni hacer siquiera nada. elegir tema de tesis. sí. O No nos no. exhibas, Pero Janet. bueno, Ah. No. tenemos este podcast. Esperemos que este podcast, pues no sé, como que pueda llegar mínimamente a parecerse a los logros de Sabina. Yo también luego pienso en esta Mary Shelley, como a los 18 años ya había escrito Frankenstein y es como de, bueno, ¿y tú qué has hecho hasta ahorita? Y es como, ay, sufrir. Estoy chiquito, no Ay, puedo. no, qué terrible. Sí, Estamos bebés. sí. Ay, lloremos. Muy bien. Luego de estar varios años fuera de su país, si ven que se fue a Viena, en Ujú. 1923 Sabina regresa a la URSS, o sea, de haberse ido de la Rusia zarista, ya regresó a la Unión Soviética, donde por un tiempo Ah, la fue la verga. jefa. Sí, 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 sí. También si ahorita quieren mencionar algo de eso, bueno, si quieren, ahorita hacemos un paréntesis, ¿quieren mencionar algo de eso? O sea, de cómo fue el cambio o Ajá. pues la revolución rusa. ¡Pum! ¿Qué año dijiste que regresa? En Ajá, 1923. Ok. a 1923. Sí. Pues salió mucho decir que es el periodo entre guerras. Ajá. Te digo, si los pasos que nos preparemos, ves que no somos de historiadores de historia universal, básicamente. Sí, bueno, no, no se preocupen, o sea, no, no, no es de a huevo. Y una disculpa por como decirles, ah, sí, a ver, denme su tesis sobre la Revolución Rusa de ustedes. ¿Qué? Y yo, ese tema no lo estudié, perdón. O sea, sí lo vimos, No se pero preocupen. ya tiene un chingo. Sí, no, no se preocupen, está bien. Sí, no va. Pero bueno. Sí, ves, eh, es que no, o sea, ajá, ajá, sí fue, o sea, el periodo entre guerras, fue también la Revolución Rusa, Todavía cayó estaba... el es- zarismo. ¿Quién estaba? ¿Todavía estaba Lenin? No. Sí, no, Es sí, que ya ves según que yo después sí. cae Lenin y está Stalin. ujú. Pero Ajá, no pero recuerdo en qué según año yo fue ahí eso. todavía, creo que ahí todavía estaba Lenin, me parece. Si no estoy mal, todavía él estaba Y ahí. no te vamos a hablar de los soviets porque no Ya, me acuerdo ni madres. ya después valieron verga. Es que ahí hubo como un pedo ideológico entre Lenin y Ujú. Stalin. O sea, cayó Lenin, después llegó Stalin y después Stalin se perdió,
se peleó con Trotsky. Y por eso Trotsky llegó aquí a Y México. se fue con la Frida. Digo, ¿qué? Ajá, También se fue tenemos con que hablar de Frida, eso. sí. Se volvieron amixes. Que por cierto, dato curioso, bueno, todo este movimiento soviético tenía esta idea de que debía de haber ¿cómo se llama? Como una revolución que iba a ser el cambio, ¿no? O sea, era el cambio de la humanidad hacia una nueva fase, ¿no? Y recuerdo que cuando fue la Revolución Mexicana aquí, los rusos estaban fascinados. Ah, Ellos sí, sí dijeron, es no mames, cierto. México, México está haciendo el cambio, esos perros nos ganaron. ¿Neta? Ah, no más. Lo está logrando. Sí. Y ya después se estancó todo y dijeron, Digo, valieron verde. se están peleando entre los propios revolucionarios. Ya mejor hagamos otra cosa. Chalecito. Sí. Sí, después podremos hablar de un tema de eso, de cómo se relaciona la Revolución Rusa, todo este tema de los soviéticos con la Revolución Mexicana, que está bastante interesante. Porque incluso vinieron diplomáticos de la URSS aquí a México. ¿Sí, no, Dani? O ya me lo estoy inventando. Según yo sí. Medio me acuerdo que... O sea, ajá, sí sí, hubo ¿no? representantes de la algunos. URSS aquí en México. Ujú. Pero en plena revolución. Pero no Ahorita estoy recuerdo pensando sus en el nombres. italiano, Ajá. entonces. En Garibaldi. Ah, ajá. Y nada que ver, pero bueno. Sí, es que fue todo, está muy interesante ese tema, porque incluso Flores Magón y todo, o sea, que los asociamos precisamente con la Revolución Mexicana, pues tenían muchísima influencia Del comunismo, ¿no? de los rusos, del comunismo, exactamente. Y en Sí, el México propio había un lema, partido comunista. sí, el propio lema de Tierra y Libertad, pues, o sea, surgió de Flores Magón, ¿no? Y ese lema, fue el que retomó Zapata y era un lema que tenía también orígenes en esta ideología comunista. No recuerdo muy bien, a lo mejor ya estoy choreando ahí, pero según yo sí es el lema de Tierra y Libertad, o parecido. Ajá, yo tampoco me acuerdo. Así que digamos que sí. Ujú. Digamos que sí. Fijamos que sí, y si no, pues ahí nos corregirán o nos corregiremos nosotras en un futuro. Sí. Lo dejaremos para la corrección de la posteridad. Ajá. Pero bueno, creo que ya pasamos Nada de que un ver. continente a otro. Sí, nada que ver. Sí. Pero es que bueno, o sea, llevaron lo que estábamos hablando a su contexto, entonces eso estuvo bien. Mira, si algo aprendí de la carrera de historia es que siempre tenemos que relacionarlo con aquello que nosotros conocemos. A Entonces, ahí está. huevo, a huevo. Y de esto se trata este podcast. No estoy debrayando, solo estoy aplicando lo Oh, aprendido. sí, sí, Ándale. sí. Bueno, ya, lo siento. Sí, Continúa, Laura, sí, sí, que está sí. muy interesante el tema. Igual ya casi terminamos. De hecho, o sea, ya casi termina el capítulo y ya casi termina como el tiempo estimado para el podcast. ¿Qué? Sí, No. así de rápido. ¿En qué momento ¿Tan pasó eso, rápido? verdad? Sí. Sí. Ay, la verdad es que es un alivio. Yo pensé cuando lo escribí, dije, ay, va a quedar muy cortito, pero no, sí se logró completar. Entonces pudo. Es que somos muy chismosas. Sí. En efecto. Y hoy le hemos bajado mucho. Sí, hoy Sí, estuvieron muy y calladas ahora- como la primera media hora y yo así como, ¿qué está pasando? Es que Perdón, amiga, es mi queríamos saber el internet. chisme. También mi señal Sí. se fue un ratito, entonces yo me perdí. Ah, ok, Sí. está bien. Bueno, perdonadas Sí. quedaron. Gracias. Bueno, me había quedado en que en 1923 Sabina regresó a la URSS, donde por un tiempo fue la jefa de la unidad de paidología en la Universidad Estatal de Moscú. De hecho, algo muy curioso es que por un tiempo el psicoanálisis fue un boom en la sociedad soviética. De hecho, se supone que otra psicoanalista que se llama, perdóname que tengo su nombre. ¿Sabes de qué me acabo de acordar ahorita que dijimos de la revolución? Ajá. De John Reed. Ajá.
del de 100 días que marcaron al Ah, mundo, que primero se fue a ver todo esto de la Revolución Rusa y luego se vino a México. Creo que estuvo con Villa, ¿no? Y también escribió. Wow. creo que sí, Ajá. Simón. Creo que sí lo leí. Creo que sí lo leímos, Sí, lo ¿no? leímos con esta Ana. Sí, Simón. Un saludo a la profesora Ana de Filosofía y Letras. No lo ubico, pero saludos. Ah, es Ah, que su bueno, clase estaba Excelente chida. clase. México y el mundo. Sí. México y el mundo. Qué Ujú. chido. Ah, perdón, ya tengo el nombre. Bueno, les decía que en algún momento el psicoanálisis tuvo una importancia muy fuerte en el régimen soviético y que de hecho esta Sabina con otra psicoanalista que se llama Vera Smith hicieron una escuela infantil que se llamaba White Nurse, que justamente era para fomentar una educación en los niños que estuviera libre de prejuicios, donde fueran libres y incluso el propio hijo de este Stalin estuvo yendo ahí, aunque bajo un nombre falso, ¿no? Oh. Sí, pero llegó un punto en que Stalin también se separó un poco del psicoanálisis y según un estudioso, que se apellida Dunker, decía, bueno, el psicoanálisis se desarrolló en Rusia, pero también sirvió como una especie de motivo para que, luego de la ascensión de Stalin, pasara a ser considerada una teoría burguesa, individualista y biológica, que no era más compatible con la revolución. Porque se supone que al final Rusia quería Mm, hacer como que su propia idea, libre de como influencia occidental y que fuera autónoma de Rusia, a pesar de que por un lado quisieron como que establecer el psicoanálisis para ayudar a la sociedad a esta transición social muy fuerte y les interesaban mucho los temas de la represión sexual de Freud. Entonces Freud estuvo como que muy involucrado en esto de la revolución rusa y después ya no lo estuvo. Y entonces Sabina, por un lado, oh. ya no pudo ejercer como psiquiatra, entonces nada más como que por 10 años estuvo trabajando como una doctora normal, una médico normal en una escuela, y la escuela de White Nurse también cerró porque decían que era una escuela en la que como que corrompían sexualmente a los niños. Ahí para saber si fue real o no. Pero bueno, y bueno, eso fue como por alrededor de 1936. Y Ujú. pues aquí es donde empieza la tragedia. Los tres hermanos de esta Sabina, Jan, Isaac y Emil, murieron en la gran purga que hizo Stalin y luego mataron a su hermano mayor, que se llamaba Isaac, que también fue un psicólogo y fue un psicólogo pionero en la psicología del trabajo y pues también lo mataron. Eso fue por parte Verga. de la purga del gobierno soviético, pero no, en 1942, cuando hubo esta invasión alemana a la ciudad de Rostov, donde era la ciudad originaria de esta Sabina y donde ella estaba viviendo, pues los soldados nazis se llevaron a Sabina y a sus dos hijas frente de una sinagoga y pues las fusilaron. Y pues ese es el final de la vida de Sabina. ¿Qué? Sí. O sea, si ¿Yo no iba a ser qué? Stalin, iban a ser los nazis. Su vida estuvo muy Verga. trágica. Sí, Sí, oye. Es que, o sea, vean la importancia de que nuestros padres sean buenos padres. sí, Sí, o sea, son las primeras personas con las que vamos a convivir y cómo ese, o en el caso de Sabina, como el nivel de violencia que sufrió, la marcó, o sea, en sus relaciones interpersonales, o sea, para siempre. Ay, no. Ya ven, por eso protejan a los niños y a las infancias. sí, hay que proteger a las infancias, porque por eso al final esta Sabina es como que se convirtió o se fue acercando a la psicología infantil, porque al final ella como que descubrió que para que un ser humano tuviera una pues salud este mental buena, pues tenía que tener una infancia sana, ¿no? Y todos los Ujú. impulsos como que vivirlo sin represión y pues vivir en un ambiente sano, ¿no? O sea, ya deja tú represión o no, o sea, vivir en un ambiente sano. Sí. Y pues, Luego, aparte, ah, ajá, sí, este, ay, es que ya se me olvidó el,
el psicoanalista que se aprovechó de ella. Carl Jung. Jung. Ajá, o sea, la falta de ética que tenía, que era normal, creo, en esa época. Me imagino que por eso mismo ya en las generaciones futuras de psicólogos y en las de ahorita, ya tal cual se da una materia de ética en la profesión, Sí. porque sí se pasaban de lanza, no mames. O sea, es que el nivel de inconsciencia que había de, ay, pues es para un experimento y es por la ciencia, no pasa nada. Y los terminaban dañando aún más, o sea, no. Es que eso es lo triste de la ciencia, que muchos avances y así, pues a final de cuentas son a partir de ese tipo de cosas. Sí, Todo lo que eso sí pasó, es verdad. Segunda Guerra Mundial y todo eso, muchos avances vinieron ahora sí que de los campos de concentración. Mm, sí es cierto. Y pues Ay, bueno, nada más me gustaría hacer una reflexión antes de terminar el capítulo, ujú. de que si bien Sabina fue una persona que sufrió muchísimo en su contexto histórico, pero también en su vida personal, todos los traumas que ella vivió de niña y todas las cosas que vivió en su infancia, las pudo transformar como buen escorpio, como buen ave fénix, en, en algo para ayudar a los demás. O sea, al final ella terminó como adueñándose de todos sus traumas y pudo sobreponerse a ellos y estudió medicina, estudió psiquiatría, ayudó a muchas personas. De hecho, fun fact, ella fue psicoanalista durante 8 meses y luego fue como que maestra de Jean Piaget. Y de hecho, varias de Ah, sus no, como no. que teorías del lenguaje, pues sí están como que muy inspiradas en ella. Como les digo, ella también escribió muchas cosas y, por ejemplo, escribió un artículo que se llama Acerca del surgimiento y desarrollo del lenguaje hablado, el origen de las palabras infantiles papá y mamá y Oh, algunos pequeños mensajes desde la vida infantil. Y bueno, muchas cosas de niños, les digo, pero pues sí, muy interesante y es un ejemplo de que puedes tener muchos problemas, pero tú eliges salir como de ese hoyo oscuro en el que estás, ¿no? Si Sabina pudo, tú también puedes. sí. No, y aparte de eso me recuerda mucho esto de, por ejemplo, los asesinos cereales. Sería. Bueno, Ya te dio hambre. vamos a cenar, Creo por que favor. sí. Este, como también ellos, o sea, y ellas sufren como este tipo de traumas desde pequeños, o ya adultos, adolescentes, no sé. Y, y al final ellos deciden matar, ¿no? Ujú. Y tenemos el caso de Sabina, o sea, lo que trato de decir es que el hecho de que hayas tenido tantos traumas de pequeño no es una justificación para las atrocidades que llegues a hacer a futuro, ¿no? En el caso de Sabina, ella sufrió muchísimo y pudo haberse convertido o haber decidido ser una persona terrible y al final, no, o sea, estudió una carrera y realizó muchos estudios que al final también ayudaron a comprender un poco más el comportamiento, en este caso de los niños, que es al campo al que ella se especializó más, ¿no? Así que no los justifiquen, ¿ok? Y mejor inspírense para siempre ser mejores personas a pesar del lugar en donde vengamos. Mhm, Y Es una bueno, buena ¿algo más que reflexión quieran que deja el mencionar? capítulo. mhm. ¿Qué ¿Qué crees? pasó? Ah, que les pregunté que si algo más que querían como mencionar y Dani dijo que era como que la lección que se había quedado como que en el capítulo. Sí, yo dije que era una buena reflexión Ah, y de ya. repente, cri cri. Yo pensé que fue mi internet. Ah, Sí, yo así no, como de como que nada nos más quedamos iba a de, decir eso. ah, ok, perdón, perdón, Ay, no, siempre la introversión dejando cosas chistosas, ¿no? dejándonos en ridículo. Sí. Muy bien, pues ¿les parece si ya damos por terminado el capítulo de hoy? Sí. Mm, sí, creo que sí. Ujú. Ok, bueno, pues nuestro viaje de hoy
ha terminado. Hemos llegado al final del canal. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Búsquenos como Vigilantes de la Memoria, en donde subimos más contenido histórico que seguro les va a encantar. Nos despedimos hasta el siguiente recorrido. Adiós. Bye.